Tengan buenos días, doctores. Vamos a hablar una clase el día de ahora que es bastante extensa. Me van a tener paciencia, ¿verdad? Porque voy a tratar de ir lo más rápido que pueda, siempre tratando, pues, de no dejar de lado lo importante de la clase. Saben que mis clases se caracterizan, pues, por tratar, bueno, de hacerlas un poquito dirigidas, ¿no? Sin entretenerme tanto en lo que creería yo, que probablemente no les va a servir de mucho. Así que vamos a tratar de enfocarnos pues en la parte, digamos, que nos ayuda más a la clínica y todo. Si bien es cierto, casi nunca les pregunto cosas así de receptores y cosas así, en este caso sí es muy importante porque es parte de lo importante, ¿no? De la clase. Y pues aquí lo vamos a reflejar en los objetivos que me han entregado, ¿verdad? Para hacérselos, para tratar de resolverlos con ustedes y pues, primero que nada, definir los términos como dolor, analgesia, sedación, etcétera. Identificar las tres familias de péptidos opioides clásicos que existen, los tres tipos de receptores opioides, ¿verdad? Con las funciones relacionadas, la clasificación de estos según el carácter que tengan, ya sea agonista o antagonista, en cada uno de los subtipos de receptores, describir las características tanto farmacocinéticas como farmacodinámicas, describir las acciones de los opioides a nivel del sistema nervioso central y el resto de sistemas, diferenciar entre la codeína y el dextrometorfán y describir las indicaciones y contraindicaciones principales de los opioides. Antes que nada, vamos a dejarles un fragmento aquí de la canción Amapola de Juan Luis Guerra. Y pues, ¿qué tiene que ver con la clase? Pues no lo sé, miren ustedes, dice la canción, una amapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver. Una amapola me lo dijo, un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo. Bueno, está bastante bonita la canción, pero ya vamos a ver por qué les hago mención a esto. Primero que nada, de las definiciones, mencionar pues que el dolor es una percepción sensorial localizada y subjetiva, es algo importante, ¿verdad? Que es algo subjetivo, que puede ser más o menos intensa, molesta o desagradable, ¿verdad? En alguna parte del cuerpo, siendo el resultado de la excitación o estimulación de terminaciones nerviosas sensitivas especializadas. Como ya sabemos, tenemos terminaciones nerviosas específicas para la presión, perdón, para el calor, para el dolor, ¿verdad? Los nociceptivos como tal. Vamos a hablar acerca de la analgesia, que pues es la eliminación de este dolor que hemos hablado, ya sea por un bloqueo artificial de las vías de transmisión del mismo o de los mediadores dolorosos o desconexión de los centros en el sistema nervioso central del dolor. Siguiendo con las definiciones, anestesia pues es la ausencia temporal de la sensibilidad de una parte del cuerpo o de su totalidad provocada pues por una sustancia química administrada por hipnosis o pues por una enfermedad que va a dañar las terminaciones nerviosas netamente. La sedación es la administración deliberada, ¿verdad? O controlada de fármacos con el fin de producir una disminución inducida pues de la conciencia. Importante, miren, este señor, don Thomas Sydenham, desde 1680, hacía referencia a algo de la clase acerca del opio. Dice, dentro de todos los remedios que Dios Todopoderoso se ha dignado dar al hombre para mitigar sus males, ninguno es tan universal y eficaz como el opio. Así es que esto pues deriva de una palabra griega que significa jugo, que es opos, extraído de una amapola, como la Papaver somniferum. Así que en la canción de Juan Luis Guerra probablemente una amapola o una sustancia como esta fue la que le dijo todas esas cosas. El opio contiene pues más de 20 alcaloides diferentes, dentro de ellos pues la morfina es de los más importantes, y aquí hay que diferenciar entre lo que es un opioide y un opiáceo. El primero se utiliza para designar aquellas sustancias endógenas o exógenas que van a tener un efecto análogo a la morfina y poseen una actividad intrínseca, mientras que los opiáceos se refieren al origen de la sustancia con respecto al opio, es decir, pues se extraen específicamente de la cápsula de la planta del opio. Ahora, sabemos que hay un sistema, como vimos en la clase previa, un sistema cannabinoide endógeno, pues también tenemos un sistema opioide endógeno y tiene que ver sobre todo con la sensación de bienestar, de plenitud y pues más de alguno ha escuchado hablar de las endorfinas. Pues bien, aquí tenemos los péptidos opioides endógenos, tenemos los precursores a la mano izquierda y a la derecha pues los péptidos endógenos. Se cree pues que hay tres familias de opioides endógenos de los que derivan pues las secuencias peptídicas que ven ahí a continuación con actividad opioide netamente.
tenemos que de la proencefalina derivan pues los péptidos como lo son las metencefalinas y leuencefalinas, según la composición química que estos van a tener, la propiomelanocortina, que es de las más famosas, con beta-endorfinas, prodinorfina, y tenemos la pronociceptina, nociceptina, orfanina, FQ, que más adelante lo vamos a ver, y las endomorfinas, ¿verdad? Que pues el precursor no está del todo esclarecido. Siempre dentro del sistema endógeno, la producción del principal precursor, ¿verdad? La propiomelanocortina, como lo vimos en la lámina previa, se localizan las neuronas del núcleo arcuato y del núcleo del tracto solitario, que proyectan pues sus axones hacia el sistema límbico y la médula espinal, como más de alguno pues se acuerda, ¿verdad? Cuando vieron anatomía, ¿verdad? Microanatomía específicamente. Y pues tenemos además que se encuentran las endorfinas en la hipófisis y las células pancreáticas. Si se fijan, desde el sistema nervioso central y la parte también del gastrointestinal, derivan también de la proencefalina, la prodinorfina a lo largo de todo el sistema central, nervioso obviamente, ¿verdad? Los últimos péptidos opioides endógenos descritos son la nociceptina orfanina, FQ, que se va a conocer como NOFQ, y las endomorfinas 1 y 2. Ahora, de los receptores, en la actualidad se acepta que hay 3 tipos de receptores y pues algunos incluyen un cuarto. Estos tipos son específicamente el receptor mu, el delta y el kappa. Y se dispone pues de argumentos para incluir a este último que les mencionaba, el ORL previamente conocido y ahora denominado NOP. Estos receptores se subdividen a su vez en mu1, mu2, delta 1, 2 y kappa pues que tiene 3 subtipos en función de la afinidad de los distintos agonistas que estos van a tener. Más tarde, pues se clonaron estos 3 tipos de receptores y se denominaron MOR, o sea, receptor opioide, DOR, el delta, y COR, que es pues obviamente el kappa. Pero hasta el momento no se han clonado separadamente los subtipos funcionales, ¿verdad?, de cada uno de estos. Ahora, los receptores opioides pertenecen a la familia de receptores, esto es bien importante, con 7 segmentos transmembranarios, ¿verdad?, que se acoplan a la proteína G. Pues ahí menciona la literatura, ¿verdad?, que son sensibles a la toxina pertussis, pero no tiene una utilidad clínica como tal. La localización de los ARN mensajeros de los receptores opioides en todo el sistema nervioso central, si se fijan, pues ahí están las partes específicas en las cuales podemos encontrarlos. Receptor opioide mu, ¿verdad?, en el tálamo, la amígdala, que si se acuerdan está muy implicada en la parte que habíamos mencionado del bienestar, ¿no? Y aquí si se fijan aparece tanto en el mu, en el core, en el delta, pues únicamente no aparece en el NOP, en el último que hemos mencionado, pero de ahí casi, si se fijan, hay varias estructuras que se mencionan en varios tipos de receptores, ¿no? El tálamo, por ejemplo, si se fijan, aparecen estos dos, el hipotálamo, el hipocampo en este caso, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, esta imagen está bastante bonita, fíjense bien. Por esta parte vamos a tener a una neurona, ¿verdad?, presináptica, la posináptica y una interneurona de tipo opioide. La transmisión de la señal va de la presináptica, obviamente, a la posináptica a través de neurotransmisores. Si se fijan, pues en la neurona presináptica generalmente vamos a tener localizados receptores de tipo opioide, que obviamente cuando la interneurona opioide libera estos péptidos opioides, vienen, hacen su función, ¿verdad?, de llave con cerradura, y esto lo que va a hacer es inhibir, ya vamos a ver mediante qué mecanismos, la transmisión pues de este neurotransmisor y por ende van a inhibir la transmisión de la señal dolorosa. Ahora, las neuronas opioides liberan estos péptidos que se unen a los receptores en la localización presináptica y bloquean la transmisión del estímulo nervioso, en este caso doloroso como habíamos mencionado previamente. Ahora, la unión del opioide al receptor provoca, pues, mediado por la subunidad A de la proteína G, una inhibición de la actividad de la adenilciclasa, que si se acuerdan, pues, es responsable de la transformación del ATP a AMP cíclico. Por ende, pues, disminuyen las concentraciones de AMP cíclico intracelular y la disponibilidad de energía como tal. Fíjense bien, aquí en la imagen a la izquierda, pues dice que esta unión, ¿verdad?, va a activar este tipo de proteínas que habíamos mencionado, la proteína G, disminuye la actividad de la adenilciclasa, pues aumenta la apertura de los canales de potasio, disminuye de forma intracelular los niveles de potasio
y los niveles de calcio, porque se cierran los canales de calcio, provocando una hiperpolarización. Como ven aquí, hay menor disponibilidad de energía, ¿verdad? Disminuye el AMP cíclico, se hiperpolariza la membrana, o sea, se desensibiliza. Es decir, para lograr un potencial de acción, la hiperpolarización pues no logra que se dé. Y en el último, pues tenemos que la reducción de la liberación de neurotransmisores es como la consecuencia, ¿no? Ahora, los receptores opioides se localizan en los ganglios de la raíz dorsal de la médula espinal. Recuerden que la parte dorsal de la médula es la que está muy estrechamente relacionada con el dolor y el calor. En las raíces, pues específicamente la asta posterior de la médula y en numerosas estructuras espinales. Aquí está la localización periférica de los receptores opioides. Fíjense, desde los linfocitos, macrófagos, o sea, el sistema inmunitario, a nivel intraarticular, el aparato digestivo, como habíamos mencionado, pulmón, las trompas de falopio y también a nivel renal. Estos fármacos opioides pues, son moléculas no peptídicas, sintéticas o semisintéticas que se unen a uno o más receptores y pues la clasificación es en función de su estructura química. Aquí vemos que los receptores acoplados a proteína G de localización pre y postsináptica pues se clasifican en tipos fundamentales en base a los receptores, pues ya dijimos que el mu, delta, kappa y el NOP. Ahí habla de los propios subtipos, ¿verdad? Casi todos pues intervienen en hiperpolarización, abre los canales de potasio, igualmente cierra los canales de calcio, inhibe la denilciclasa, abriéndolo también los canales de potasio, etc. Básicamente es un juego de membrana, ¿verdad? Que se da con electrolitos importantes como el calcio y el potasio para pues cambiar los potenciales de acción que son bien importantes. Ahora, si se fijan, qué lástima que acá no se logra ver bien la imagen, quedó mal cortada, pero pues prácticamente está hablando de la actividad que tienen a nivel de receptores, específicamente si se fijan la morfina, por ejemplo, a nivel del receptor mu, pues es la más potente si se fijan, aunque hay otras potentes, pero el principal efecto es a este nivel, tiene un efecto menor a nivel delta y a nivel kappa. Y obviamente, dependiendo del receptor que estimulan, así va a ser su efecto. Por tanto, la morfina tiene efecto prácticamente en los tres principales. Ahora, diferente, por ejemplo, con la hidromorfona, que es más que todo así a nivel mu y kappa, y poca o pues, prácticamente nula actividad en los receptores delta. Si se fijan, el fentanilo es específicamente a nivel del receptor mu y de ahí pues no tiene actividad delta ni kappa. Y así específicamente, pues fíjense bien esta, la pentazocina es más kappa que otras cosas. El tramadol, que es uno de los medicamentos más empleados para el dolor, tiene actividad débil a nivel de receptor mu y prácticamente no tiene kappa y delta, pero sí hay otra actividad que es la inhibición de la recaptación de la 5-hidroxitriptamina, ¿verdad? Que ustedes ya saben el otro nombre que tiene, ¿verdad? El más conocido. Y pues antagonistas del NMDA. ¿Verdad? Así pues, eso es como lo principal a mencionar de esto. Vamos a ver que en la farmacocinética también tenemos la absorción a nivel del aparato gastrointestinal, pues que va a ser precisamente en la presentación de los fármacos, que van a ser enterales, parenterales, percutáneas o transmucosa, va a depender pues de la utilización que vamos a querer darle. Y la elección de la vía de administración va a depender de la indicación del paciente, obviamente, y del estilo de vida o pues el efecto que queremos buscar. Farmacocinética. La biodisponibilidad pues, va a ser variable, se debe tanto a la diferencia entre la absorción y el metabolismo del primer paso hepático. La administración oral pues, va a estar indicada en el tratamiento del dolor en aquellos pacientes, sobre todo ambulatorios, y pues en usos también no analgésicos, que es algo importante. Los opioides no necesariamente se van a utilizar netamente solo para dolor, ¿no? Sino que ya vamos a ver otros tipos u otros beneficios que tiene su uso. La administración transdérmica, si se fijan, este es un parche de fentanilo, que es de mucha importancia, sobre todo en aquellos pacientes que manejan pues dolores crónicos, como cáncer, ¿verdad? Principalmente, ya que los niveles plasmáticos se mantienen estables hasta 2-3 días, aunque el inicio pues puede tardar un poco en hacer efecto, ¿no? La farmacocinética siempre, pues la vía transmucosa también se puede utilizar como tratamiento para aquel dolor de tipo irruptivo. Para ello, pues está determinado el uso, pues que puede ser intranasal como en aerosol, como los dos ejemplos que les pongo ahí.
y también puede ser a través de caramelos, ¿verdad? La vía oral, obteniendo pues efectos analgésicos tan rápidos como hasta en los 15 minutos. Uno de los medicamentos también útiles pues para el dolor, muy útiles para la vía sublingual, en este tipo de dolores porque son intensos, ¿verdad? De corta duración, tenemos la buprenorfina, perdón, como conocida, uno de los nombres comerciales, pues que no es por hacer propaganda, pero es la Brospina SL, ¿verdad? Que va a ser de 0.2 miligramos, que para efectos de la clase pues no tiene relevancia. La vía parenteral es la más utilizada, pero recordemos que esta es pues sobre todo para uso o manejo hospitalario. Tenemos la vía subcutánea, ¿verdad? Dentro de esta la vía intramuscular y la intravenosa. En la primera, la subcutánea, se obtiene pues una analgesia bastante cómoda. La intramuscular no presenta ventaja respecto a la primera, a la subcutánea, y en la intravenosa pues lo que se logra sobre todo es un efecto más rápido, pero también pueden presentarse alteraciones como las náuseas o los vómitos, que pues son por la administración rápida, ¿verdad? Como sucede, por ejemplo, con el tramadol. Un sistema cada vez más empleado consiste en la implantación de sistemas portátiles de liberación constante, que pues conocido, ¿verdad? Como método de analgesia controlada por el paciente, PCA. Si se fijan, este es un dispositivo que va a ocasionar o va a hacer o va a lograr una liberación continua o constante, que pues son bastante empleados últimamente, así como hay también liberadores de insulina. Ahora, estos sistemas liberan el opioide directamente en el torrente sanguíneo o el espacio epidural, porque también hay de los dos tipos, y pues el paciente puede ir modificando la dosis según la necesidad o según el dolor que pueda presentar, ¿verdad? Sin sobrepasar los límites que se van a imponer pues a la programación de la bomba. La distribución de los opioides, perdón, es buena y alcanzan concentraciones efectivas, incluso cuando son pues poco liposolubles como la morfina, pues que a pesar de ello logran pasar la barrera hematoencefálica, ¿verdad? En el sistema nervioso central, y pues por lo tanto todos los agentes opioides presentan un buen paso a través de esta barrera, que es máximo para la heroína, fentanilo y codeína, y un poquito más limitado por lo de la liposolubilidad para la morfina. Respecto al metabolismo y la excreción, la inmensa mayoría pues son metabolizados, como ya mencionamos, por vía hepática. La vía más común de eliminación pues es la vía renal, y en el caso de la morfina la eliminación es casi completa a las 24 horas en forma de este metabolito del, pues, que se deletrea pues como M3G. Una pequeña proporción puede aparecer en las heces, ¿verdad? Por una eliminación directa biliar. Las acciones farmacológicas de los opioides pues dependen de la unión que tengan estos a los distintos tipos de receptores opioides y la capacidad para estimularlos o bloquearlos. También pueden ser dos tipos de actividad, ¿no? Como agonistas o antagonistas. Las diferencias entre los diversos fármacos se justifican por las distintas combinaciones de activación o bloqueo de los receptores, y no van a ser iguales los efectos de un agonista puro, de un receptor mu, como de un agonista del receptor mu kappa o de un agonista mu que es antagonista kappa, porque pueden haberlos, ¿no? Las acciones farmacológicas de estos, pues una interesante característica de los efectos de los opioides es el hecho que van a modificarse en base a las circunstancias en que se consuman. Los pacientes que tengan dolor obviamente van a experimentar analgesia y una mejoría en el estado anímico, van a presentar euforia, que puede acompañarse pues algunas ocasiones de un poco de somnolencia y, según la administración, si es muy rápida, efectos gastrointestinales como náuseas y vómitos. Ahora, si se administra, por ejemplo, en un paciente que no tiene dolor, vamos a tener los efectos más marcados, que van a ser de tipo gastrointestinales, así como también hipotensión y disforia. Esto es bien importante. Ahora, respecto a la analgesia, pues que es el principal efecto que se busca en el caso de la morfina, se caracteriza pues porque cuando hay dolor, obviamente, si es bien empleado, no hay pérdida de la conciencia, reduce la percepción del dolor, la sensación de sufrimiento, lo que mejora el estado anímico y la actitud. Por esto, la morfina es de los medicamentos principales a ser utilizados, por ejemplo, en un edema agudo de pulmón, en un paciente, ¿verdad?, con sobrecarga hídrica, o paciente con enfermedad renal. Puede ser utilizado también en pacientes con infarto agudo del miocardio, así como también para los pacientes oncológicos, pues específicamente para tratamientos paliativos.
Es una analgesia mediada por la estimulación del principal sistema endógeno relacionado, que ya habíamos mencionado, ¿verdad?, con el control fisiológico del dolor, el cual es pues el sistema opioide. Ahora bien, vamos a tener la acción opioide, ¿no? En este caso, si se fijan, vamos a tener esta imagen, la cual pues lo que nos menciona son los mecanismos de acción de los opioides en la producción de la analgesia específicamente, y en la imagen superior vamos a tener que a la izquierda está la organización esquemática de la acción de los opioides en la sustancia gris periacueductal. Si se fijan, activación de MOR, el receptor MOR inhibe la liberación GABA, que ya sabemos qué tipo de mecanismos son los que intervienen, ¿verdad?, con este neurotransmisor. Hay una neurona medulopetal, ponen acá, ¿verdad?, y una neurona GABAérgica con una actividad tónica. Aquí es donde se activan a este nivel estos receptores, pues, y hay una producción aquí a nivel del bulbo raquídeo. Las acciones opioides también sobre los receptores mu bloquean la liberación del GABA en los sistemas de la actividad tónica que regulan las proyecciones hacia el bulbo raquídeo, como les decía. Esto va a causar pues la activación de los estímulos eferentes de la sustancia gris periacuectal, que van a dar origen a una activación del prosencéfalo, que como lo ven acá a un lado, ¿verdad?, lo que estamos tratando de ejemplificar, los receptores de monoaminas en la médula, como ven acá en la médula espinal, que regulan las proyecciones medulares, que van a proporcionar, por tanto, básicamente el estímulo aferente a los centros superiores y al estado de ánimo. En esta imagen, si se fijan, aquí está la fibra C terminal. Las fibras C pues son para dolor, si se acuerdan. Aquí está el receptor MOR, aquí está lo que interviene, lo que yo les mencionaba, ¿verdad? Respecto a los canales de calcio y de potasio, van a ocasionar con una neurona de segundo orden, pues lo que se busca es la hiperpolarización de tal forma que se inhiba la liberación de los neurotransmisores habituales en todo el sistema. El primer punto en el que los opioides actúan es en el asta posterior, como dijimos, donde inhiben la transmisión de este estímulo doloroso hacia la vía ascendente espinotalámica relacionada directamente con el dolor. Los receptores mu que se localizan en esta zona son fisiológicamente activados por péptidos opioides que liberan de forma presináptica desde las neuronas descendentes, y pues los cuerpos ya sabemos que se localizan en los centros mesencefálicos. La activación de estos receptores reduce la liberación de los neurotransmisores, facilitando la transmisión dolorosa. La analgesia opioide también comprende, pues, tiene componentes periféricos cuya importancia se incrementa en los procesos de tipo inflamatorio. Así pues sabemos que ahora el desarrollo de nuevos opioides lo que intentan pues es la síntesis de medicamentos que no atraviesen la barrera hematoencefálica, pues de este modo los efectos analgésicos serían únicamente periféricos, tratando de disminuir los efectos adversos, ¿no? Estos efectos son los responsables de la capacidad adictiva de los opioides. ¿A qué nos hacemos referencia? Pues a los efectos psicomiméticos como tal. Vamos a tener las primeras o principales estructuras anatómicas involucradas en estos circuitos de recompensa, como son el núcleo accumbens, parte del tubérculo olfatorio y la región ventral del cuerpo estriado, y los tres pues, subtipos de receptores opioides están presentes en todas estas regiones. Así que dentro de los efectos psicomiméticos, recuerden que vamos a tener la capacidad adictiva de estos medicamentos. Por ello, pues su uso, menciona la literatura que cuando hay dolor no debería de ser un obstáculo para nosotros, ¿verdad? El hecho de utilizarlos pensando en que puede haber adicción o algo, porque pues si hay dolor hay que ocuparlos. Ahora, deben de ser utilizados con cautela, ¿verdad? Y con pautas bien establecidas. La administración de agonistas mu o delta de estos centros promueve la liberación de dopamina, activa los circuitos de recompensa, como ya habíamos mencionado, ¿verdad? Administración de agonistas kappa o de antagonistas mu, como la naloxona, van a reducir la liberación de este neurotransmisor y pues obviamente tiene efectos aversivos, es decir, para tratar de evitarlo, ¿no? Los opioides inhiben la actividad del lococerúleo, que es algo bien importante, como ven aquí. Esto pues es uno de los esquemas bien, quizá complejos, ¿verdad? Pero prácticamente lo que señala pues las vías en las que participan todas las propiedades de recompensa que van a tener los opioides, pues, y que por eso son bastante adictógenos, perdón.
Los efectos respiratorios, entrando ya al otro objetivo, ¿verdad? Que era tratar de ver todo específicamente, ¿verdad? En dónde es que actúan en los diversos sistemas, pues vamos a tener que hay alteraciones respiratorias que van a tener un origen tanto central como periférico. En ausencia de alteraciones de la conciencia, también puede detectarse leve depresión respiratoria, muerte por intoxicación de opioides, que va a ocasionar pues, un paro respiratorio. La depresión pues va a afectar a todos los parámetros que influyen en la eficacia de la función respiratoria, el volumen minuto, la frecuencia, en el ritmo, etc. La depresión pues se debe fundamentalmente a la reducción de la sensibilidad de los centros respiratorios vulvares al dióxido de carbono. Esa estimulación pues por la hipoxia se mantiene y pues la respiración voluntaria también puede continuar. Tenemos también un efecto, en este caso, benéfico, como un efecto antitusígeno. Este efecto pues es independiente de la depresión respiratoria y está mediado por la estimulación de los receptores localizados en el centro de la tos, a nivel central. En pacientes normotensos y en dosis analgésicas habituales, pues no van a haber alteraciones importantes a nivel cardiovascular, pero en dosis elevadas o en un paciente que sea lábil, estos pueden inhibir los reflejos vasopresores, es decir, que pueden ocasionar vasodilatación periférica, reduciendo las resistencias periféricas y pues van a provocar ortostatismo. Efectos cardiovasculares, la circulación en el sistema nervioso central dice que se afecta poco por los opioides, pero cuando aparece depresión respiratoria, el incremento de la concentración de dióxido de carbono provoca vasodilatación e incremento de la presión intracraneal, lo que contraindica en principio su uso en caso de traumatismos craneales. Esto es muy, muy importante. En un trauma cráneoencefálico prácticamente está contraindicado el hecho de usar estos medicamentos, ¿verdad? Pueden, fíjense bien, vasodilatar, eso aumenta la presión intracraneal y pues obviamente en un trauma cráneoencefálico, que uno de los principales problemas es pues la hipertensión endocraniana, pues obviamente esto está contraindicado. Los efectos gastrointestinales, pues tenemos acciones directas que afectan a todos los segmentos del aparato digestivo, ¿verdad? Gastrointestinal y regulan el tono, la motilidad y las secreciones. Esta parte va a ser una parte bastante benéfica. Vamos a tener efectos gastrointestinales con respecto a la motilidad gastrointestinal. Los opioides pues, van a tener estos efectos. En el estómago van a reducir la motilidad, retardan el vaciamiento y aumentan el tono a nivel antral. En la vía biliar pues, van a contraer el esfínter de Oddi, que va a incrementar el tono, y esto descarta el uso, pues obviamente en el cólico biliar. Por ello no pueden ser utilizados. En el intestino delgado y grueso, pues disminuyen todas las secreciones biliares pancreáticas e intestinales, aumentan el tono, etcétera, etcétera. Esto, pues, son movimientos no propulsivos que básicamente van a reducirse. Como consecuencia, pues, van a retardar el tránsito gastrointestinal, disminuyen la absorción de agua, pues favorecen más que todo el estreñimiento. Las acciones indirectas pues van a involucrar receptores situados a nivel del sistema nervioso central, se relacionan sobre todo con los efectos proeméticos. Esto es bien importante porque en el área postrema de la médula, el estímulo de estos receptores mu activa el centro quimiorreceptor del vómito y puede provocar por ende náuseas y vómitos. Dentro de los efectos genitourinarios vamos a tener que el estímulo de los receptores mu y delta aumenta el tono las contracciones ureterales, reduciendo a su vez la diuresis, incrementa el tono de los esfínteres, deprime el reflejo de vaciamiento vesical y esto puede provocar retención urinaria aguda, que es de las cosas también a tener en cuenta. Sobre el sistema inmunitario, pues fíjense bien, esto es muy importante. Aunque en animales experimentales está bien establecido el efecto inmunosupresor en animales experimentales, ¿no? En la clínica los efectos no son tan evidentes, ya que el dolor intenso también puede provocar inmunosupresión y como se ha demostrado en pacientes con cáncer, en los que el tratamiento con morfina puede mejorar la inmunocompetencia, pues al reducir el dolor que nos va a provocar a su vez inmunosupresión. Por otro lado, el consumo crónico de opioides en ausencia de dolor, pues reduce también la inmunidad y facilita las infecciones. En este caso, pues es cuando no son utilizados con fines médicos. Otros efectos, vamos a tener rigidez muscular, podemos tener hipotermia, podemos tener miosis, que pues esto es bien patognomónico cuando hay intoxicación por opioides, que es lo que tenemos que buscar, pupilas mióticas.
Cuando uno sospecha, ¿no? Un paciente que puede llegar chocado, con pues problemas respiratorios, ¿verdad? Depresión respiratoria, hay miosis, nos dicen pues que ha consumido alguna sustancia, una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta son opioides. Pueden presentar convulsiones, alteraciones neuroendocrinas porque reducen los niveles también de hormonas sexuales y pues las reacciones adversas van mucho más allá directamente de las relacionadas al sistema nervioso central. Los más liposolubles, ya mencionamos cuál era de los principales, pues ahí tenemos el fentanilo, bueno, menos la morfina, son los que presentan reacciones adversas más graves, ya que el paso de la barrera hematoencefálica pues, va a ser mucho mayor y más rápida. Algunos efectos adversos más frecuentes y otros menos frecuentes como, o esporádicos y algunos pues infrecuentes. Tenemos que de los principales son los gastrointestinales, náuseas, vómitos, tenemos somnolencia, vamos a tener inestabilidad, puede haber confusión. Con el uso crónico vamos a tener estreñimiento, también efectos gastrointestinales, ¿verdad? Náuseas, vómitos y el primero esporádicos como sequedad de boca, puede haber prurito, que mencionan algunas literaturas que puede también dificultar su uso en algunos pacientes que lo presentan, mioclonías, pues depresión respiratoria y dependencia que va a depender de su uso. Aquí un poquito más a detalle las reacciones adversas, lo pueden revisar bien en su farmacología de Velázquez, ¿verdad? La última edición salida pues en el 2018. Toxicidad aguda, vamos a tener que esta es una urgencia médica. Los síntomas más característicos van a corresponder, ¿no? A una depresión central generalizada que puede conducir a apnea, coma, hipopsia y hasta muerte. El coma opioide se caracteriza por miosis, como les había mencionado, pues va a ser simétrica, bilateral, muy acentuada, podemos hablar de pupilas puntiformes, que van a diferenciar del coma causado por el consumo de opioides de otro tipo de depresión, el ocasionado, perdón, por opioides que los de otro tipo de depresión respiratoria. El tratamiento farmacológico va a consistir pues en la administración de naloxona por vía intravenosa de forma lenta, que debe repetirse hasta revertir la depresión respiratoria, individualizando siempre la pauta de administración. Es decir, pues no va a ser una dosis específica para cada paciente. La semivida es más breve que la morfina o la heroína y por ende, y todavía más que la metadona, por ende tiene que tener uno mucho cuidado, ¿verdad? Porque hay que vigilar al paciente por el hecho de que puede revertirse rápidamente y presentar una recaída. Las interacciones, pues a nivel periférico, vamos a tener que hay interacciones con coadyuvantes. En la analgesia, a nivel periférico, tenemos con los AINES, en los troncos nerviosos, perdón, anestésicos locales, en el asta dorsal, pues inhibidores glutamatérgicos como la carbamazepina, la motrigina, fenitoína, inhibidores GABAérgicos como el baclofeno, benzodiazepinas, bien importante en este caso. Las vías descendentes pues van a bloqueantes de la inhibición descendente como los IMAO, inhibidores de la recaptación de la 5-hidroxitriptamina, ¿verdad? Que son prácticamente utilizados para depresión. Este es el esquema que pueden ver aquí, este es el nivel al que actúan, a nivel periférico, en los troncos nerviosos, específicamente ya en el asta dorsal de la médula y pues en las vías descendentes. Vale, vamos con ya lo último, las indicaciones terapéuticas, pues tenemos que la morfina y sus análogos, que vamos a tener la heroína, codeína, hidromorfona, el dextrometorfano, la oxicodona, etcétera. Derivados fenilpiperidínicos, como la meperidina, vamos a tener el difenoxilato, loperamida y pues específicamente también en este caso la fentanilo. Metadona y análogos, propoxifeno, los opioides de acción mixta, ojo, acción mixta, tenemos el tramadol, el tapentadol, ¿verdad? Y pues el uso terapéutico principal, vamos a tener acá como analgésico, esto es muy importante, antitusígeno por el efecto que tiene a nivel pulmonar, antidiarreico también, antidisneico, pues para mejorar la sensación de asfixia, la sensación de muerte inminente, como ya anteriormente les mencionaba en qué casos podemos utilizarlos, y antiastringente. Así que pues tenemos de los analgésicos, el principal efecto que uno busca pues es el analgésico, y para ello hay más descritos como la morfina, codeína, oxicodona, el fentanilo,
El tramadol, ¿verdad? Que ya es un efecto mixto, como mencionamos previamente. Antitusígenos como tal mencionamos dos, codeína y dextrometorfano. Y como antidiarreico el más conocido, pues la loperamida y pues la papaverina. Ahora, escala analgésica de la OMS, ¿por qué lo ponemos? Pues porque en base a eso, aquí están las indicaciones que se pueden utilizar. Fíjense bien, en el paso 1 vamos a ver que es un dolor leve a moderado. En este caso no están indicados los opioides. Es ahí donde al empezar a utilizarlos sin necesidad, pues podemos generar efectos adversos o también dependencia sin ser necesario. En el paso 2 y 3 sí ya menciona de que aquí podríamos hacer uso de morfina o de otros medicamentos y en el caso 3 pues están más que indicados. Dextrometorfano, bueno, este es un isómero de la codeína análogo del metorfano. Sin embargo, a diferencia del L-isómero, o pues isómero izquierdo, ¿no? No tiene propiedad adictiva o analgésicas y no actúa sobre los receptores de opioides. El fármaco actúa a nivel central. ¿De qué tipo o de qué forma? Elevando el umbral para la tos. Esto es bien, bien importante a tomar en cuenta. Ahora, los antagonistas, pues principalmente mencionamos la naloxona, antagonista potente, pues, pero dijimos que tiene una semivida corta, por eso es que hay que vigilar a los pacientes que se han intoxicado, los tratamos con naloxona, es de estarlos vigilando porque pueden volver a hacer una insuficiencia respiratoria o una depresión respiratoria, ¿verdad? La naltrexona, ¿verdad? Antagonista, pues, de una semivida ya más prolongada, y pues, en fin, estos son los antagonistas de tipo opioide. Bueno, los voy a dejar ya con la canción que les había mencionado y tengan una noción un poquito más de lo que dice la canción, ¿verdad? Los dejo con lo de la amapola. Cuídense mucho, estudié mucho para el examen. Les pido disculpas por no haberles mandado pronto la clase, pero estamos a la orden y espero que les sea de utilidad. Como les digo, va a salir de la farmacología básica y clínica 19 edición. Lo pueden descargar de internet y pues cualquier cosa estamos a la orden. Cuídense un montón.